Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy hablaremos el tema sobre el escepticismo y verdades bíblicas. No se vayan, aquí iniciamos Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos iniciar el programa agradeciéndoles por su sintonía, por supuesto, pero también queremos recordarles que está a su disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Nos escriben un correo y se los hacemos llegar. También recuerden que sus preguntas, comentarios y experiencias que tengan para compartir con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales, a través del Facebook, el blog y también el Twitter. Muy bien, chicos, bienvenidos al programa. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema controversial como hemos venido teniendo en esta temporada. Vamos a empezar hablando sobre el escepticismo. ¿Qué es escéptico? ¿Qué es esta palabra, escepticismo? Es la persona que duda acerca de una ideología o una doctrina cristiana. De todo duda. No solamente en el ámbito cristiano, se ve que a través de la historia los escépticos se han opuesto a algo que no es posible ser comprobado. Siempre tiene que tener una teoría para que ellos puedan creer, pero muchos no creen. Tienen que tener pruebas. Miren, algo interesante. Lo que ustedes están mencionando como concepto para escepticismo suena muy parecido a lo que yo conozco como ateísmo. Pero definamos, ¿qué es ateísmo? Según lo que he podido leer, el ateísmo proviene de dos palabras griegas, ¿no? A y teos, que quiere decir sin Dios. Esto surgió desde la antigua Roma. Por ejemplo, los romanos, como ellos tenían sus dioses, los cristianos no creían en aquellos dioses, por lo tanto se los llamaban como ateos. Pero en esa época no se usaba el término en su manera correcta, ¿no? Claro, Sin embargo, se entendía diferente. Claro, se entendía ¿Y diferente. cuándo se empieza a hablar de ateísmo como alguien que no tiene Dios, que no cree en Dios? el término surge durante el siglo XVI, luego vemos durante el Renacentismo, la Ilustración también. hay que considerar algo. Mientras nace el ateísmo, existieron también movimientos que fueron de radical influencia. ¿Recuerdas, George? Estábamos leyendo acerca de ello. Esos movimientos son el monoteísmo, que como todos sabemos es creer en un solo Dios, y el enoteísmo, que es creer en varios dioses, pero que solo uno de estos es digno de adoración. En este caso, ¿cuál sería el de influencia? Miren, el ateísmo es bastante radical, no hay Dios, o sea, no es que hay uno, que puede ser que sí, que hay, no, o sea, quita a Dios completamente del cuadro, lo borra de la figura. ¿Cómo es que esta manera de pensar, más que movimiento, cómo es que esta manera de pensar encuentra la Biblia, encuentra a Dios? O sea, ¿cómo lo ve, cómo lo toma? Por ejemplo, encontramos la existencia del hombre. La Biblia nos dice que somos creados por Dios. Sin embargo, volviendo un poquito a lo anterior, en cuando surgió el ateísmo, vemos también en los filósofos como Tales de Mileto, que creía acerca del origen del hombre, que venimos del agua. Otros filósofos como Anaximandro, y que creían también sobre el aire y el fuego. Leí un testimonio de un ateo que dice que él se volvió ateo por el hecho de leer la Biblia, porque encontraba en el Antiguo Testamento a un Dios sangriento, un Dios malo, un Dios cruel. Pero esperen, no todos los ateos son iguales, porque pude leer en un artículo que algunos niegan la existencia total de Dios y otros suponen que existe un Dios, pero no acceden a creer en él. Lo que es el ateísmo débil y el ateísmo fuerte. ¿O será que el ateísmo solo surge por moda? Miren, cuando hablamos de ateísmo, necesariamente tenemos que hablar del escepticismo, porque pareciera que el ateísmo vendría a ser el resultado de alguien con ideas escépticas. Si vemos la Biblia como la guía de como la guía para nuestra vida, ¿cómo toma el escéptico, dejando el ateísmo a un lado, cómo toma el escéptico las verdades bíblicas? Porque si yo te digo que Dios es uno y es tres, o sea, solo porque yo lo digo, no tienes por qué aceptarlo, ¿verdad? Si yo te digo que Jesús es Dios y es hombre, o sea, Dios hombre, Dios con nosotros, solo porque yo lo dije, no significa que sea verdad. ¿El escepticismo en todas sus expresiones es malo, es dañino? Creo que no, ¿no?
porque también nos ayuda a manejar, a mejorar el concepto de la razón, ¿no? Porque no siempre vamos a tener que creer el hecho de que, por ejemplo, como lo que mencionabas, ¿no? Dios es uno, pero también a la vez es tres. Entonces, ¿por qué? O sea, tengo que buscar razones, Pero ¿no? es posible darle una razón lógica a todo lo que encontramos en la Biblia que hay acerca de los milagros. Es que en la actualidad hoy vemos que muchas personas cristianas, cuando hablan acerca de la Biblia, abren su Biblia o ven milagros, ellos se quedan en un conformismo. En cambio, los ateos dicen, no, nosotros utilizamos la lógica, el raciocinio para saber de dónde vienen esos milagros, si son por fe, si son ciertos o surgen por naturaleza. ¿Cómo les parece a ustedes que el escepticismo, el ateísmo, ha incursionado en las expresiones religiosas hoy en día, en las religiones, o no se encuentra relacionado en las religiones hoy? ¿Están separados o no? Escepticismo. Exacto, porque ¿hay escépticos en las religiones o no? Claro que sí. Sí lo hay. ¿Hay ateos dentro de religiones? Yo me También. atrevería a decir que sí. ¿Cómo? ¿Cómo se puede identificar? ¿Cómo puedo saber? Cuando tal vez alguien les da una razón el por qué existe Dios y ellos cuestionan siempre eso, diciendo de que no, o sea, negándose. Mira, hay rotundamente. palabras interesantes. Hay negación, está duda, está creer, está no creer, está inclusive, me atrevería a decir, conocimiento, razón, lógica e ignorancia. Y normalmente se coloca al religioso como ignorante, como que no tiene conocimiento científico, como que quiere negar la verdad. Y se coloca al ateo o al que niega la existencia de Dios como inteligente, como amparado en la ciencia, amparado en conocimiento y en razón. Entonces encontramos un conflicto aquí. Encontramos un conflicto entre religión y razón, entre ciencia y Biblia. ¿Cómo podemos nosotros entender que es ciencia y si es cierto que está en contra de la Biblia o la Biblia está en contra de la ciencia? Todo esto tiene que ver con el tema que estamos tratando. Ustedes en casa no se vayan, esto es Controversia, estamos tratando el tema del escepticismo y las verdades bíblicas. No se vayan, volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema del escepticismo y verdades bíblicas. Recuerden ustedes en casa que sus preguntas las pueden hacer llegar a través de las redes sociales, el Facebook, el blog, el Twitter y también mediante el correo electrónico. Muy bien, chicos, el bloque anterior estaba muy interesante, muy interesante, muy informativo, por cierto. Pero quedamos en una encrucijada, quedamos en que muchas veces se toma al religioso, al que acepta la Biblia, como ignorante, como que niega la ciencia, y el que niega la Biblia, niega a Dios, etcétera, etcétera, en ese contexto, ¿no? Es tomado como sabio, como inteligente, que tiene la ciencia a su favor. Poniéndolo así, ¿el uso de la razón para la interpretación bíblica es necesaria o es solamente una cuestión de fe? Es necesario el uso de la razón y vemos que los cristianos también usan la razón. Sin embargo, vemos a algunos ateístas y escépticos que dicen de que los cristianos no usan la razón, sino son conformistas. Por ellos usan la razón y no lo toman todo lo que te dan, todo de golpe, como lo dicen los cristianos. O quizás será que la búsqueda exagerada de una explicación lógica a todo me conllevará a abandonar mis principios religiosos. ¿La Biblia contiene ciencia o no? ¿Hay ciencia en la Biblia? Vemos que sí, la Biblia sí menciona ciencia y siempre se ha dicho y se ha visto que que anteriormente la Biblia iba de la mano juntamente con la ciencia. Pero posteriormente pudimos ver de que la ciencia se oponía a las verdades bíblicas. Miren, tomando lo que ustedes dos están mencionando, la Biblia y la ciencia juntas, la Biblia y la ciencia separadas. ¿Será que la Biblia aporta a la ciencia o la ciencia aporta a la Biblia? Hay que considerar algo. Biblia y ciencia estuvieron juntas un tiempo y luego se separaron. Ahora, en la actualidad, pude ver un reportaje donde la ciencia apoyaba muchas verdades bíblicas. Pero considerando de que hubo un tiempo en que se opuso, ¿sería correcto admitir esto? A ver, cuando hablamos de que se opuso, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cómo es posible que la ciencia se oponga a la Biblia? En el hecho de tratar Porque de... ciencia es un concepto abstracto.
Claro, Entonces, en el hecho de demostrar las cosas que nos dice la Biblia con el denominado método científico y al no pasar todo este proceso, Ahí se ve el caso de lo que es la creación, creacionismo, evolucionismo. Sin embargo, vemos en la Biblia que Dios le presentó a Adán y Eva también. Aquí te presento el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Estuvieron juntos, vemos ya desde el principio, la ciencia juntamente con la Biblia. interesante. Ahora, en las religiones hoy se habla mucho para explicar es cuestión de fe. O sea, ¿por qué me está yendo mal? Es cuestión de fe, hermano. Con fe nomás, con fe la vas a hacer. Estoy enfermo, hermano, mucha oración, todo es cuestión de fe. Viviré hasta los 80, no sé, hermano, a ver cuánto vas orando para que llegues a los 80. Y pareciera que hay cierta tendencia en algunos lugares en colocar la fe sobre la razón o la razón sobre la fe. ¿Es posible colocar fe y razón en el mismo nivel? Quizás para evitar los extremos. Y creo que sí. Si no hay fe, si no hay razón, pues hay algunas cosas de que no vamos a poder comprender en su totalidad. Para ello necesitamos la fe. A ver, O voy a influirá, explicar o mejor mi influirá. pregunta. Voy a explicar mejor mi pregunta. ¿Es posible conciliar ciencia y fe o no? ¿El mundo llegará a comprender todo completamente? pero con lo que decías, creo que si es que todo volvería al estado inicial, como lo que mencionó Luis hace un momento, creo que sí, ¿no? Si es que todo iría así de la par, sí se llegaría a una armonía. Pero ¿qué cuestionamientos no tienen aún respuesta respecto a ciencia y fe? Claro, podemos ver la gran discusión que hay entre ciencia y Biblia, ¿no? Podemos hablar también del origen del hombre, ¿no? Sin embargo, la Biblia dice, Dios creó. Sin embargo, la ciencia hasta ahora no ha podido crear, no ha podido... También tenemos el origen del mundo, del universo. ¿Cómo fue creado? Hay algunos que dicen por el Big Bang, otro, como vemos en la Biblia, que Dios La siempre evolución. existió, pero ¿cómo es eso? El cuestionamiento de Y, Dios, y ¿no? Ya ninguno de que los dos puede ser probado. Es más, se menciona que Dios hizo, vamos a poner así, Dios dice en su Biblia, en su palabra, yo hice el mundo en 7 días. Mientras que por el lado de ciencia, y voy a llamarlo así ciencia, decimos o se dice tantas cosas, tantos conceptos, pero ni uno ni lo otro puede ser probado. Otro de los aspectos que también ni la ciencia ni la fe ha podido comprobar, por así decirlo, es el inicio del mal, ¿no? ¿Dónde nació el pecado? Pregunta, ¿llegaremos a entender algún día estos cuestionamientos? Siempre van a faltar fuentes o bases. Vemos el caso de lo que es el cuestionamiento sobre la creación, el origen del hombre. En la ciencia aún falta el eslabón perdido. Miren, ¿es la falta de pruebas razón suficiente para no creer en Dios? Porque si hablamos de la gran excusa, no, yo no creo en Dios porque yo no lo he visto. Yo no creo en Dios porque no lo han probado los científicos. Pero hay muchas cosas en el día a día que creemos, que utilizamos, que somos profesos y no y no se han probado, no se ha podido comprobar. Entonces, es la falta de pruebas, hablando en conocimiento científico, ¿no? Razón suficiente para no creer. Es más, ¿es posible probar la existencia de Dios? ¿En qué nivel? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué situaciones? Miren, el tema se está abriendo ya bastante. Estamos llegando a un punto en el cual estamos hablando ya no de solamente de teorías, que la Biblia, que los milagros. Estamos hablando del creador del universo y un grupo de personas que por ciertos motivos no aceptan, no cree o duda. Tenemos que irnos a un corte, nos están diciendo. Queremos recordarles a ustedes que el tema que estamos tratando es escepticismo y verdades bíblicas. Si ustedes quieren añadir preguntas o tienen algún comentario, no olviden ir a las redes sociales, al Facebook, al blog, al Twitter y dejar sus preguntas y comentarios. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero no se vayan que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos aquí de regreso en Controversia. El tema que estamos tratando hoy es el escepticismo y las verdades bíblicas. Y está con nosotros nuestro invitado, nuestro especialista de hoy. Él es el magíster Víctor Choroco, decano de la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer estar con ustedes jóvenes. Empecemos definiendo términos. Escepticismo, agnosticismo, ateísmo. ¿Son conceptos que hablan de lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Son primos, vecinos, hermanos? ¿Cuáles son? Bueno, ya que usas una terminología familiar, diríamos que son primos hermanos. Son términos muy parecidos, hay mucha relación entre uno y otro.
Sin embargo, tienen sus especificaciones, cada una, ¿no? En particular. El escepticismo es una actitud, mientras que el ateísmo más bien podríamos decir que es una doctrina. El gnosticismo o agnosticismo es una corriente filosófica. ¿En qué consisten? El ateísmo, no importa en qué orden empecemos, ¿verdad? El ateísmo viene de dos voces griegas, a, que significa sin, y theos, que significa Dios. Entonces, ateísmo es la doctrina que consiste en explicar que Dios no existe, que niega a Dios totalmente, saca a Dios del mapa, no existe Dios. Esa es una doctrina que tiene su fundamentación, inclusive fundamentación científica, ¿no? Con Darwin a la cabeza. De otro lado, el escepticismo es más bien una actitud. No necesariamente el escéptico va a ser ateo, no necesariamente. Hay teístas, hay cristianos que tienen una actitud escéptica. Sin embargo, por supuesto, el escepticismo lleva, empuja y se acerca mucho al ateísmo. El escepticismo es una actitud que consiste en cuestionar todo, en poner todo en tela de juicio, en dudar de todo. Entonces, va a acercarse mucho al ateísmo, porque va a negar a Dios, va a dudar de Dios, va a cuestionar la existencia de Dios. Hay una diferenciación entre el escepticismo y el negacionismo, que es otra corriente, porque el escepticismo o el escéptico exige evidencias, y si se les llega a dar evidencias, el escéptico puede llegar a aceptar esas evidencias. ¿Es malo poder dudar de todo? No, en sí misma la duda no es mala en sí misma, porque la duda puede llevar a, o mejor dicho, lleva a conocer verdades, ¿no? Lleva a la investigación y a conocer verdades. ¿Y si esa duda se plantea dentro de la iglesia? Sí, dentro de la iglesia también está permitido plantearse dudas de tipo teológico, doctrinal, dudas de tipo eclesiástico, administrativo, ¿no? Sobre un poco de la historia de cómo se empezó a usar el término ateísmo. Leí por ahí de que se empezó a usar en la antigua Roma. ¿Es ahí donde nace o viene de mucho más antes? Bueno, quizás como término sí, ¿no? Como término, como expresión, pero la actitud o el contenido del ateísmo viene de mucho antes, viene desde que existe el hombre mismo, ¿no? La serpiente, Satanás, comenzó a introducir las dudas, el escepticismo en Eva, y desde ahí viene el ateísmo, ¿no? Y la Biblia en tiempos antiguos, el Salmo, por ejemplo, el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Y esto viene pues mucho antes de Roma, ¿no? David escribió 1000 años antes de Cristo. Así que el ateísmo como doctrina, como creencia, es mucho más antigua que los romanos. Ahora, si me permiten culminar, estábamos mencionando qué era el ateísmo, qué es el escepticismo, cómo se distingue del negacionismo. El negacionismo rechaza toda evidencia, simplemente no la acepta. En cambio, el escéptico, cuando recibe evidencias, puede llegar a aceptarlas, ¿ok? Y el otro término era el agnosticismo. El agnosticismo es más bien una corriente filosófica. Gnoseos, término griego que significa conocimiento, y a es una partícula que indica negación. Por lo tanto, el agnosticismo consiste en la creencia o en la filosofía de pensar que no se puede llegar al conocimiento. Es imposible llegar a conocerlo todo. Por lo tanto, llegar a conocer a Dios es imposible, ¿no? Entonces, son expresiones muy parecidas. El agnosticismo, el escepticismo conduce fácilmente al ateísmo, y por otro lado, el ateísmo en sí mismo. ¿Es lo mismo no creer en Dios que pensar que Dios no existe? No necesariamente. Una cosa es pensar que Dios no existe, eso es ateísmo. No creer en Dios, si tomamos el término creer, la palabra creer tiene una familia de sinónimos y de significados. Creer en realidad significa confiar o tener fe. Entonces yo puedo creer que Dios existe, o sea, no ser ateo, pero no confiar en Él. Y lamentablemente muchos cristianos creen que Dios existe, creen en la Biblia, pero no confían en Él. Entonces no creen en Él, no creen en sus promesas. Y no es ateo necesariamente, ¿no? Es cristiano, pero no confía en Dios, no cree en sus promesas. Se dice que muchos escépticos son teístas, tienen un concepto de Dios, pero más bien ellos rechazan cualquier agrupación cristiana. No desean ni quieren pertenecer a ninguna. ¿Es cierto eso?
Bueno, como dije al comienzo, no necesariamente el escéptico es ateo, ¿no? Hay escépticos, hay actitudes escépticas en personas que son cristianas, que creen en Dios, que confían en Dios. Los escépticos mayormente rechazan toda organización, todo grupo religioso, porque ponen en tela de juicio que esa organización sea la correcta, que esa religión sea la correcta. Como dudan de todo, entonces van a dudar de ese grupo religioso. Por lo tanto, un escéptico en términos generales va a rechazar toda denominación o filiación religiosa, ¿no? Eso en general. Sin embargo, aún dentro de una comunidad religiosa, y digamos dentro del cristianismo mismo, puede haber actitudes, es más, hay actitudes escépticas, ¿no? El ateo puede pensar de la manera siguiente, y lo digo porque alguna vez he tenido la oportunidad de conversar con personas que tienen esta manera de entender la vida, porque no quieren entender a Dios, quieren entender la vida. Dicen, mira, tú eres cristiano, tú crees en Dios, por lo tanto crees en la Biblia. En tu Biblia te dicen que vas a ser juzgado de acuerdo a tus actos. Como yo no creo a Dios, yo no voy a ser juzgado. Como yo no creo en tu Dios, yo no creo en tu Biblia, yo no tengo que preocuparme en cumplir todos los requisitos que te manda hacer tu Biblia. Yo soy más feliz que tú. ¿Qué lleva a entenderlo así? Bueno, ya la Biblia misma lo anunciaba, ¿no? La Biblia misma anuncia en 1 Corintios 1 que la sabiduría del hombre no siempre está en armonía con la sabiduría de Dios, y Dios va finalmente a destruir con la sabiduría humana. El hombre, mientras más ignorante sea con respecto a las cosas de Dios, es más atrevido, ¿no? Hay un dicho muy popular que dice la ignorancia es atrevida, y eso también es verdad en términos de creer en Dios, en términos religiosos, en términos cristianos o en términos bíblicos. Cuanto uno más ignora a Dios, es más atrevido con Él. Entonces va a rechazar todo lo que viene de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las causas para poder llegar, para que una persona pueda llegar a ser atea o escéptica? Bueno, hay varias razones. Yo creo que podemos clasificar en 3 grandes grupos, aunque puede haber más, ¿no? Esto no limita a otras posibilidades. Pero básicamente hay ateos, jóvenes especialmente ateos, simplemente por seguir una moda. Está de moda ser ateo, entonces con eso marco la diferencia del resto, ¿no? Es simplemente una moda. Otros son ateos porque tienen algún resentimiento religioso. Por ejemplo, Darwin, Marx, fueron gente que inicialmente eran cristianas, creían en Dios, creían en la Biblia, pero tuvieron algún chasco, ¿no? En el caso de Darwin, de Marx, por ejemplo, ellos tuvieron chascos cuando eran jovencitos con sus sacerdotes, ¿no? Que mostraban una conducta que no era consistente con lo que ellos enseñaban, y tuvieron ese resentimiento religioso y se fueron al lado opuesto, ¿no? Al escepticismo y al ateísmo. Entonces hay personas que son escépticas o se convierten en ateas por algún resentimiento religioso. Y otras personas, un grupo más reducido, son ateas por convicción racional. O sea, realmente están convencidos, su raciocinio les lleva a pensar y han encontrado evidencias, ¿no? De que Dios no existe. Entonces, pero ese es un grupo más reducido, ese es el grupo de ateo, 100% ateo, ¿no? Porque tienen un respaldo racional. Pero la mayor parte está en el grupo de ateos porque siguen una moda, o ateos porque tuvieron algún resentimiento religioso, alguna experiencia mala los condujo al ateísmo. Mayormente son esos 3 los grupos o las razones por las cuales hay ateos. ¿Qué es más fácil, hacer cambiar de modo de parecer a un ateo o a un agnóstico? Bueno, son primos el ateo y el agnóstico, ¿no? El ateo, dependiendo de cuál sea su razón por ser ateo, como ya dije, hay 3 grandes razones. Si es un ateo por moda, Caso de que sea un ateo por convicción. Por convicción racional. En ese caso, ambos tienen una dificultad muy similar, porque el agnóstico tiene fundamento filosófico. Hemos dicho que el agnosticismo es una corriente filosófica. Hay raciocinio de por medio, no hay filosofía de por medio. Y el ateo, que es por convicción racional, también tiene raciocinio de por medio. Entonces, ambos son igualmente difíciles, ¿no? Vemos a lo largo de la historia cómo es que la religión cristiana, y vamos a colocarlo así, ha ido cambiando y se ha ido dividiendo en
en subreligiones a lo largo de la historia, desde la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, hasta las muchas religiones cristianas profesas que utilizan la Biblia que existen hoy en día. ¿Cómo influyó, cómo seguirá influyendo los pensamientos escépticos dentro de los organismos religiosos? Bueno, el escepticismo tiene mayor acogida en los últimos tiempos con el posmodernismo, porque el posmodernismo, dentro de las varias creencias que tiene o que acepta, una de las cosas fuertes del posmodernismo es la relatividad. Ya no hay nada absoluto, todo es relativo. Ahora, eso puede ser bueno como puede ser malo también, ¿no? Otra de las creencias, de las actitudes que tiene el posmodernismo es tratar de unificar fuerzas, llevar hacia un movimiento ecuménico donde es mejor estar juntos en comunidad que separados. Y esta corriente posmoderna se nota en todo, ¿no? Por ejemplo, en los asuntos comerciales también, en lugar de vender solamente jabón uno y que otro solamente venda detergente y que otro solamente venda pasta dental, mejor se juntan y hacen un supermercado donde se vendan las tres cosas y van a ser más poderosos, van a ser más fuertes. Es mejor unir fuerzas. Esto ha ingresado también en el mundo religioso, ¿no? Un grupo creía que en la evolución, los no cristianos, los no bíblicos. Otro grupo, el grupo bíblico, el grupo cristiano, el grupo teísta, pensaba o creía en la creación, que Dios es el creador. Viene el posmodernismo con esa filosofía de que hay que unir fuerzas y dice, ¿para qué vamos a estar separados, ¿no? Unos creyendo en evolución, que Dios no existe, y otros creyendo en la creación, que Dios existe. Mejor unámonos. Creamos en las dos cosas. Dios es el creador de todo, pero el método que Él utilizó para crear es a través de la evolución. Entonces así se aceptan las dos y unimos fuerzas. Evolucionismo teísta como resultado. Es en ese contexto que el escepticismo entra muy bien, porque el escepticismo o el pensamiento escéptico, al poner en tela de juicio todo, ¿no es cierto?, no va a aceptar verdades absolutas que vienen de la Biblia, sino que va a aceptar también otras ideas, otras ideologías. ¿Por qué no vamos a confiar en esto otro también? La conversación está muy interesante. Aún nos falta ver un punto muy importante en el tema, que es la ciencia. ¿Qué papel juega la razón en todo esto? ¿Es cierto que religión es símbolo o tiene relación con ignorancia? ¿O religión también puede llevar razón, puede llevar conocimiento científico? Vamos a volver después del corte. Ustedes en casa no se vayan, estamos tratando el tema de escepticismo y verdades bíblicas. Esto es Controversia, volvemos después del corte. Muy bien, estamos de regreso en el último bloque del programa de hoy. Estamos tratando el tema del escepticismo y las verdades bíblicas. En casa, recuerden que sus preguntas nos las pueden hacer llegar a través de las redes sociales, al Facebook, el blog, el Twitter y también el correo electrónico. Vayamos de lleno a un punto crítico del tema. Se dice que los que creen en la Biblia les falta la razón, o sea, no usan ciencia, solamente se dejan llevar por un libro escrito quién sabe por quién, alterado quién sabe por cuántos, y su vida no encuentran sentido en fantasías, mientras que los que rechazan la Biblia obtienen conocimientos de ciencia, presentan razones científicas para negar la Biblia. ¿Es posible conciliar ambos o ciencia y religión siempre están separadas? Bueno, la Biblia no enseña nada acerca de ser irracionales. La Biblia es un libro muy racional y el que cree en la Biblia tiene que emplear mucho su razón para aceptar lo que ella enseña. Así que no hay contradicción entre la Biblia y la razón. Y tampoco hay contradicción entre lo que enseña la verdadera ciencia y la Biblia. No hay contradicción. ¿Es posible darle una explicación lógica a todo lo que se encuentra en la Biblia? Podemos ver el caso de los milagros. Sí, no todo lo que encontramos en la Biblia va a tener explicación científica o explicación lógica. Como tú misma lo has dicho, tenemos el caso de los milagros. La Biblia llega a un punto que supera la razón. Más allá de la razón llega al punto de la fe. Entonces, hay algunas enseñanzas, algunos conceptos
que no van a tener una explicación lógica, no porque no la tenga, sí la tiene, sino que tal vez nuestra mentalidad, que ha sido ya afectada por el pecado, nuestro raciocinio, no está en condiciones de comprender esa explicación lógica. El mismo Señor Jesús dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no les puedo decir ahora porque no me entenderían. ¿Existe alguna posibilidad de que alguna de estas corrientes filosóficas tenga base o inicio en la Biblia? Bueno, en realidad casi cualquier corriente filosófica puede encontrar algún tipo de fundamentación en la Biblia, sea que se le interprete bien o se le interprete mal. Y en realidad todo lo que nosotros creemos va a tener, nosotros como cristianos, va a tener algún fundamento en la Biblia, ¿no? Y inclusive algunas doctrinas erradas también pueden encontrar fundamento en la Biblia cuando ésta es mal interpretada. He podido leer de que muchas personas que son ateas se iniciaron en este mundo del ateísmo por el hecho de leer la Biblia, porque encontraron en el Antiguo Testamento un Dios sanguinario, un Dios malvado, e incluso mucho más cruel que Hitler. ¿Esto puede ser verdad? ¿O por qué interpretan ellos de esa manera? De esa manera, claro. Bueno, lamentablemente puede ser cierto en muchos casos. Cuando uno acude a leer la Biblia con preconceptos, o con una hermenéutica errada, equivocada, o sea, con métodos de interpretación no adecuados, entonces uno puede llegar a conclusiones erróneas, ¿no? Por ejemplo, llegar a la conclusión de que el Dios del Antiguo Testamento es sangriento y es malévolo. Es más, algunos cristianos, iglesias cristianas del mundo protestante, piensan que en el Antiguo Testamento hay un Dios diferente que el Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios inflexible y severo y castigador, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bondadoso, bonachón, benévolo. Entonces ponen en contradicción a dos dioses diferentes, ¿no? Inclusive dentro del cristianismo. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas que no sean cristianas, que no conocen la Biblia? Eso ocurre cuando no hay métodos de interpretación adecuados, ¿no? Se puede llegar a conclusiones erróneas. Cuando usted mencionó métodos hermenéuticos, que son básicamente una herramienta para poder entender el texto dentro de su contexto, en toda su expansión. Hay varios principios hermenéuticos, ¿no? O sea, son métodos de interpretación de la Biblia. ¿Quién determina qué principios están correctos? Porque yo puedo ser una persona que llegó a cierta edad y quiero encontrar la verdad y creo fidedignamente que todo está en la Biblia, pero no quiero ninguna influencia, quiero encontrar la verdad yo solo. Entonces me pongo a leer la Biblia y lógicamente me voy a encontrar con lo que Juan Carlos está mencionando. Entonces, ¿dónde voy por ayuda? ¿Dónde encuentro esas herramientas? ¿En la misma Biblia? Bueno, cuando estaba respondiendo al joven, un primer elemento por el cual se llega a conclusiones erróneas es cuando se tienen métodos equivocados. Pero otro asunto importante para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, y quizás con eso quiero responder a tu pregunta, es que debemos ir a la Biblia con un espíritu de humildad, con un espíritu de dejarse guiar por el Espíritu Santo lo que nos quiere enseñar Él, no lo que yo quiero que la Biblia me diga, no con mi preconcepto, sino con un espíritu humilde, dispuesto a escuchar lo que Dios me quiere decir. Cuando yo voy a la Biblia con un espíritu dispuesto a entender lo que Dios me quiere decir, la misma Biblia tiene explicación para las enseñanzas que tiene. Y la misma Biblia nos da los métodos hermenéuticos y la misma Biblia nos dice cómo entender la Biblia. La misma Biblia, por ejemplo, nos dice que debemos leer un poquito aquí, un poquito allá, comparar textos, comparar con el mismo contexto bíblico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la Biblia misma tiene el método hermenéutico. ¿Es posible conciliar fe y ciencia? Sí, porque la verdadera ciencia va a estar de acuerdo con la fe. El gran problema que tenemos nosotros los cristianos mismos es que a veces nosotros queremos que la ciencia avale la fe, respalde la fe, apruebe la fe, cuando debe ser al revés, ¿no? Es la Biblia quien debe aprobar si la ciencia es correcta o no. ¿Cómo vemos hoy en día, como menciona, que la ciencia va al lado, es compatible así con la fe también? ¿Cómo vemos hoy a la ciencia que quiere destruir lo que la Biblia dice? Por ejemplo, tenemos la existencia del ser humano y en la ciencia existe la máquina de Dios que está otorgando, diciendo de que Dios no existe, negando la existencia de Dios. ¿Cómo podemos ver ahí
la compatibilidad, la conexión que existe entre la ciencia y la fe. Además de eso, La Biblia, perdón. ¿ha existido algún momento en la historia donde ciencia y fe han ido juntos de la mano y se han complementado uno con el otro? Bueno, al comienzo era así. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y ellos por fe aceptaron eso. O sea, desde un comienzo hubo armonía entre la fe y la ciencia. Es cuando se introduce el enemigo de Dios que pone la semilla del escepticismo, de la duda, del cuestionamiento y de la incredulidad cuando empieza el problema. Pero inicialmente sí había estrecha armonía entre la fe y la ciencia. Ahora, la pregunta tuya es... Ciencia, hoy vemos, si sabemos de que va en relación con la fe, vemos hoy en día que la ciencia está destruyendo, negando la existencia de Dios como es la máquina de Dios. Oh, sí, porque no siempre los que están del lado de la ciencia son gente religiosa. Mayormente la gente que está del lado de la ciencia va a querer, con preconceptos, tratar de destruir el lado de la fe, ¿no? Y para eso tenemos también a Darwin y tenemos a muchos otros que tratan de encontrar con preconceptos, con ideas preconcebidas, tratan de encontrar evidencias que anulen o contradigan lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué tantos han sido estos aportes de los estudios científicos hacia la Biblia? Tenemos que diferenciar, cuando hablamos de ciencia, tenemos que diferenciar cuáles descubrimientos científicos son correctos y qué descubrimientos científicos tienen ideas preconcebidas que tienen intencionalidad de destruir lo que enseña la fe y lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces vamos a encontrar dos tipos de descubrimientos. Vamos a encontrar científicos cristianos cuyos hallazgos han ayudado o han contribuido para que la fe sea fortalecida, ¿no? A través de los descubrimientos y hallazgos científicos. Pero también vamos a encontrar del otro lado. Hay una tendencia, no es nueva, ¿no? Pero hay una tendencia latente que se coloca al medio, en la cual se puede aceptar lo que dice la Biblia, pero no necesariamente voy a aceptar la existencia de Dios, como lo menciona la Biblia. Dios es un concepto, sí existe alguien superior, pero no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, se me viene a la mente el ejemplo de un programa, un documental que vi cierta vez, mencionaba, Dios no es el que hace los milagros. Los seres humanos interpretamos los hechos naturales como milagros. Y colocaba el ejemplo de Moisés y las 10 plagas. Y cómo que la Biblia relata la primera, la segunda, así sucesivamente hasta la 10ª. Y en este programa daban explicación científica, ¿ok?, a cada una de las plagas partiendo de un hecho natural, la explosión de un volcán. Explosionó el volcán y cada una de las cosas que sucedieron fueron interpretadas como milagros. Pero no fue Dios, fue un volcán. Esa tendencia se está esparciendo. ¿Cómo debemos o qué podemos nosotros adoptar o entender para clasificar o de repente tamizar la información que llega a nosotros y usarla para reforzar nuestra fe? Muy bien, ahí debemos ser muy cuidadosos, porque ciertamente ese peligro también existe, de atribuir todo lo que ocurre a Dios cuando son cosas naturales. Entonces debemos ser cuidadosos. Por un lado está el desechar totalmente a Dios, sacar a Dios del mapa y todo es natural. Y por otro lado está el otro extremo de atribuir todo lo que ocurre, atribuirlo a Dios cuando a veces son cosas naturales, ¿no? Inclusive en el lenguaje común y corriente, cuando ocurre un accidente, por ejemplo, las personas dicen, ¿por qué Dios me ha castigado? ¿No? ¿Por qué Dios ha sido malo? Cuando ha sido producto de algo natural, de un accidente. Entonces, hay que ser cuidadosos y no ir ni a uno ni a otro extremo. Ahora, con respecto a esa interpretación que se da de las 10 plagas, por ejemplo, y el tema de los milagros que se mencionó hace un momento atrás, debemos entender que inclusive dentro del mundo cristiano, dentro de la teología cristiana, hay corrientes que tratan de dar a todo una explicación absolutamente natural. Y tenemos un movimiento que viene desde el siglo XIX, es el movimiento llamado como la desmitologización de la Biblia, con un teólogo muy famoso alemán, Rudolf Bultmann, a la cabeza. Esta teoría consiste en que hay que sacar de la Biblia todo lo que tiene algún tinte mitológico, algún tinte de leyenda, todo aquello que no se puede repetir, todo aquello que no ha ocurrido otra vez o que no puede ocurrir ahora, entonces es un mito y hay que sacarlo y solamente quedarnos con la enseñanza
que nos quiere dar la Biblia. Entonces, por ejemplo, dicen ellos que Jesús caminó sobre el mar y salvó a los discípulos que estaban en medio de la tormenta. Entonces dicen, ¿alguien ha podido caminar por encima del mar, por encima de las aguas? No, nadie ha podido caminar, ni antes de la experiencia que se dice en la Biblia, ni después. No tiene explicación científica. Por lo tanto, conclusión, eso es un mito. ¿Cuál es la lección que Dios nos ha querido enseñar? Que Jesús es poderoso y que Jesús siempre va a estar al lado tuyo. En medio de la tormenta Él va a venir a ayudarte. En medio de tus dificultades Él te va a ayudar. Pero eso de que camine en el mar, eso es un mito, ¿no? Y cosas como esas. Y ahí vienen las 10 plagas y todo lo demás. Entonces eliminan los milagros de la Biblia, ¿no? Ese movimiento de la desmitologización de la Biblia. Con referente a los milagros que se ven hoy en día y también los milagros de Jesús, podemos decir entonces de que Dios, porque sabemos que las leyes establecidas hoy en el mundo fueron establecidas por Dios, la ley de la gravedad y otros tipos de leyes, ¿significa de que Dios rompe sus leyes cuando hace milagros, en el caso de Jesús caminando en las aguas, o hace sus milagros a través de esas leyes? Fíjese, Bueno. de repente para complementar la pregunta y ir llegando al centro de todo esto, el problema del ateísmo, del escepticismo, el agnosticismo, básicamente es Dios. Dios. Yo creo, no creo, ¿por qué debería creer? ¿Por qué voy a aceptarlo si tú me dices, etcétera, etcétera? Y todo se basa con una sola palabra, o sea, todo gira en torno a una palabra. Pruébame que Dios existe. Para el cristiano lo va a probar con su fe, por los cambios en su vida. El que esté en un bando o esté en el otro va a exigir pruebas de una u otra manera. Es nuestra naturaleza. Queremos que se nos pruebe lo que hay. ¿Es posible probar a Dios? O sea, probar su existencia, probar su poder, probar que Él escribió la Biblia, probar que Él está conmigo, probar que Él se interesa por mí. Científicamente no lo puedo probar. No puedo llevar eso a un laboratorio, no puedo mirarlo con un microscopio, no puedo convencer a otra persona de que así sea necesariamente. Hay mucho aquí de experiencia personal. A Dios se lo prueba de manera personal. Yo no puedo probar una fruta, por ejemplo, que otro está comiendo si no me lo permite. Para saber el sabor de esa fruta, yo mismo tengo que probarlo de manera personal. Entonces, la relación con Dios y el hombre es una experiencia personal. Yo no puedo probar a otros externamente o a través de la ciencia o de un laboratorio que Dios existe. Muchas personas mencionan que cuando Dios realiza sus milagros, rompe sus leyes, o es que Dios realiza sus milagros o sus hechos históricos que se mencionan en la Biblia a través de sus leyes. Muy bien, Dios es un Dios de orden, pero no confundamos y limitemos a Dios como estaban limitados los reyes de Medo-Persia. En los tiempos de Medo-Persia los reyes daban un edicto, una ley, y ellos mismos eran esclavos y presos de la ley que ellos mismos habían emitido, ¿no? Recordamos el caso de Darío, por ejemplo, y Daniel dijo que el que no lo adoraba a él, no oraba a él, iba a ser echado al foso de los leones, y después él mismo no pudo cambiar esa ley, ¿no? O el caso de Asuero con Esther, también dio una ley el rey y su esposa iba a morir y no pudo anular esa ley, ¿no? Entonces, Dios no es un Dios que está preso o es esclavo de sus propias leyes. Dios está por encima de las leyes. Él es el creador de las leyes y por supuesto todo el universo se rige y camina de acuerdo a las leyes que Él ha establecido, pero Él no es preso de sus leyes. Él es el Dios inclusive de esas leyes. Y si Él quiere hacer algo que está por encima de esas leyes, lo puede hacer, no hay ningún problema. Sí puede romper sus leyes. No sé si romper sería la mejor palabra. Yo diría que Dios, por el hecho de ser Dios, puede actuar por encima de sus leyes. Muchos creen en Dios por la fe, pero ¿de qué manera se puede creer en Dios usando la razón? Bueno, sí, se ha hecho muchos intentos y esto es posible. La revelación de Dios no solamente es a través de la Biblia. Dios se revela de muchas maneras y básicamente podemos clasificar dos tipos de revelaciones de Dios. Básicamente, una revelación natural y una revelación especial. La revelación especial es, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, porque la hizo a través de profetas, a través de visiones, revelaciones que Él dio. La máxima revelación especial es a través de su Hijo Jesucristo. Pero también existe la revelación natural. Es aquella revelación en la que Dios nos habla a través de la naturaleza. Cuando uno observa la naturaleza, y el Salmo 8 nos ayuda a entender eso, cuando uno observa la naturaleza no nos queda otra cosa que admirarnos de un Dios creador, que con
con inteligencia ha diseñado el universo y que todo lo ha puesto en orden. Y otra forma es a través de la razón. Dios nos ha dado la razón para que también a través de ese canal podamos llegar a Él. Uno de los grandes teólogos que utilizó la razón para probar, si queremos decir probar, la existencia de Dios fue precisamente Tomás de Aquino, ¿no? Este famoso teólogo. Él utiliza la razón para llegar a Dios sin necesidad de la Biblia. Claro que ese tipo de camino o ese tipo de revelación no es completa, ¿no? No nos dice todos los detalles acerca de Dios, pero que es posible, sí es posible. Bueno, tenemos que ir cerrando ya el programa. Creo que ha sido muy enriquecedora la conversación que hemos tenido. Conclusiones sobre este tema. Bueno, me gustaría hacer alusión a un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 19 al 21 aproximadamente, donde Dios nos dice que Él va a derrotar la sabiduría de los seres humanos, porque lamentablemente la sabiduría humana sin la conexión con la sabiduría divina no es otra cosa que necedad, no es solamente necedad. Y la necedad va a ser probada al final. Ahora, mientras vivimos en este mundo, es posible que los ateos vivan bien, es posible que haya ateos buenos, buena gente, ¿no? Inclusive con valores morales y con éxito material. Y también por otro lado podemos ver en contraposición algunos cristianos que no la están pasando muy bien. Pero nosotros que creemos en la Biblia, creemos que esto es trascendente, que la vida es trascendente, que no acaba aquí cuando uno muere, sino que trasciende a otro tipo de vida que va más allá que esta. Entonces ahí recién se sabrá quién estuvo en la razón. Quisiéramos nosotros que todos podamos vivir bajo los parámetros morales, los valores morales que el Señor nos ha dejado, porque así viviremos contentos en esta tierra y también por la eternidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Antes de cerrar el programa y despedirnos ya, vamos a leer el texto que nuestro invitado se ha referido. 1 Corintios 1, 19 al 21. La Biblia nos dice en 1 Corintios del 19 al 21, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de predicación. Me encanta cómo termina este verso bíblico. Posiblemente alguien que nos está viendo ahora no cree en Dios. Pues aunque no creas en Dios, queremos decirte en ese programa que existe un Dios y está muy interesado en tu felicidad. Muchas gracias por habernos acompañado, querido invitado. Muchas gracias por haber estado aquí. Magíster Víctor Choroco, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Chicos, gracias por haber estado aquí. Creo que este tema ha sido muy importante para nosotros. Ustedes en casa recuerden que sus preguntas, sus comentarios o algo que quieran consultar con nuestro especialista lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales. No hay tiempo para más. Esto fue Controversia.